Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a meternos de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o lo que es lo mismo, Kerem y Hande. Como ya habrán visto por el título, la cosa se pone interesante, porque vamos a desgranar ese momento en el que Kerem Bürsin le dice a Hande Erçel su error, y ojo, lo hace directo y sin rodeos. Sé que para muchos de ustedes, la relación y la dinámica entre Kerem y Hande es de gran interés. Han sido una de las parejas más queridas del panorama turco, y aunque ahora mismo no estén juntos sentimentalmente, su conexión y su trabajo conjunto siguen generando mucha atención. Así que prepárense porque vamos a analizar ese instante crucial, a entender el contexto y a ver las posibles interpretaciones de lo que Kerem pudo haber dicho y cómo Hande pudo haberlo recibido. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante y es que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más fresca y entretenida del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras parejas favoritas y las series que nos roban el corazón. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo. Kerem Bürsin le dice a Hande Erçel su error, directo y sin rodeos. Este titular, por sí solo, ya genera una gran expectativa, ¿verdad? ¿Cuál fue ese error? ¿Qué dijo Kerem exactamente? ¿Y cuál fue la reacción de Hande? Son preguntas que todos nos hacemos y que vamos a intentar responder. Para entender este momento tenemos que remontarnos a sus proyectos juntos, especialmente a la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o Te echaré de menos en español. Durante el rodaje de esta exitosa telenovela, la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Se rumoreaba, y luego se confirmó que su relación profesional trascendió a lo personal. Y es precisamente en este ambiente de trabajo cercano, de largas horas de rodaje y de mucha presión, donde suelen surgir estos momentos de honestidad brutal, a veces necesarios, otras veces, un poco incómodos. Si bien no hay un vídeo o una entrevista específica donde Kerem diga de forma explícita a Hande, este es tu error X y te lo digo sin rodeos, la frase del título sugiere una situación hipotética o una interpretación de algún evento o comentario pasado. Lo que sí es cierto es que en el mundo de la actuación, y especialmente en series de larga duración como Sen Kalkam, los actores trabajan codo con codo, se ven las fortalezas y debilidades del otro y es natural que haya momentos de crítica constructiva, o incluso de desacuerdo. Pensemos en el contexto. Estaban interpretando a dos personajes, Eda y Serkan, con personalidades muy definidas y una relación que pasaba por muchos altibajos. Para que la actuación fuera creíble y convincente, ambos actores debían estar muy conectados, no solo entre ellos, sino también con la esencia de sus personajes. En este proceso es posible que surgieran discusiones sobre cómo abordar una escena, la interpretación de un diálogo, o incluso la forma de transmitir una emoción particular. Si Kerem Bürsin, conocido por ser un actor muy metódico y apasionado por su trabajo, notó algo en la actuación de Hande que consideraba que podía mejorar, o que no estaba alineado con la visión del personaje o de la escena, es muy plausible que, en aras de la profesionalidad y del éxito del proyecto, decidiera comunicárselo directamente. El directo y sin rodeos del título podría referirse a que Kerem no es de dar vueltas, y si tiene algo que decir, lo dice, quizás buscando la mayor eficacia en la comunicación, sin querer herir sensibilidades, pero sí buscando un resultado óptimo. Imaginemos una escena particularmente compleja, donde Eda debía mostrar una gran vulnerabilidad o Serkan una frialdad calculada. Si Hande, por ejemplo, estaba teniendo dificultades para transmitir esa vulnerabilidad de una manera que Kerem considerara auténtica, él podría haberle dicho algo como, Hande, creo que aquí te falta un poco más de esa fragilidad que Eda siente en este momento. Sé que puedes dar más, pero para esta escena, necesitamos que se te note más en los ojos, en la forma en que sostienes tu mirada. No es un ataque, es para que la escena quede perfecta. O quizás, yendo un poco más allá, el error al que se refiere el título podría no ser estrictamente de actuación. En una relación tan cercana, es posible que también hubieran tenido discusiones sobre aspectos más personales que afectaran la dinámica del rodaje, aunque esto entra ya en el terreno de la especulación. Sin embargo, centrándonos en lo profesional, es común en estos entornos que haya una comunicación honesta. El hecho de que Kerem sea descrito como directo y sin rodeos no implica necesariamente que fuera de mala fe.
De hecho, en muchos casos, este tipo de comunicación directa puede ser muy valiosa. Puede ahorrar tiempo, evitar malentendidos y asegurar que todos estén en la misma página. En el mundo del entretenimiento, donde los plazos son ajustos y la presión es alta, la eficiencia es clave. Por otro lado, la reacción de Anne Derzel también es un factor crucial. Anne es una actriz muy talentosa y profesional. Es probable que al recibir un comentario directo de Kerem, si este era de carácter constructivo, lo haya sabido asimilar y trabajar sobre ello. Las parejas de actores, y más aún cuando están en una relación, a menudo se convierten en el primer crítico y el mayor apoyo del otro. Un comentario sincero de Kerem, aunque pueda haber sido un poco duro de escuchar en el momento, podría haber sido precisamente lo que Anne necesitaba para elevar su interpretación. Pensemos también en la posibilidad de que el título sea una interpretación un poco exagerada para captar la atención, algo muy común en YouTube. Quizás no fue un error en sí, sino una sugerencia, una diferencia de opinión, o un consejo sobre cómo abordar un personaje o una escena. A veces la línea entre una crítica y una sugerencia puede ser muy fina, y la forma en que se comunica es fundamental. Si analizamos la dinámica pública de Kerem y Anne, siempre se les vio como una pareja que se apoyaba mutuamente. En entrevistas conjuntas, a menudo se elogiaban el trabajo del otro y mostraban admiración. Esto sugiere que incluso si existían desacuerdos o críticas, la base de su relación profesional era de respeto y apoyo mutuo. Ahora bien, ¿cuál podría haber sido la naturaleza de este error específico? Podría ser algo tan simple como una línea de diálogo que Kerem sintió que Anne no estaba entregando con la emoción adecuada, o una reacción física en una escena que él creía que no era lo suficientemente creíble. O tal vez, algo más complejo relacionado con la psicología del personaje que estaban construyendo juntos. La belleza de la actuación está en la colaboración. Los actores construyen mundos y dan vida a historias juntos. Esto requiere una comunicación abierta y a veces, la valentía de señalar áreas de mejora. Si Kerem vio algo que creyó que afectaría negativamente al resultado final, y sintió que su relación con Anne era lo suficientemente sólida como para permitirse esa franqueza, entonces es posible que haya tomado la iniciativa de decirlo. Es importante recordar que aunque ahora mismo no compartan una relación sentimental, el legado de Senkalkapm y la conexión que crearon con su público es innegable. Y en el corazón de todo gran proyecto artístico, siempre hay momentos de tensión creativa, de debate y sí, a veces, de críticas constructivas. El título Kerem Bürsin le dice a Anne Derzel su error, directo y sin rodeos, nos invita a pensar en esa honestidad que a veces es necesaria en las relaciones, tanto personales como profesionales. Nos recuerda que incluso entre personas que se quieren o se respetan mucho, puede haber momentos en los que se señalen cosas que no están funcionando tan bien como deberían. Y pensando en esto podríamos preguntarnos, ¿qué aprendemos nosotros de estas dinámicas? Pues, en primer lugar, la importancia de la comunicación honesta y respetuosa. En segundo lugar, la capacidad de recibir críticas constructivas sin tomarlas como algo personal. Y en tercer lugar, el valor del trabajo en equipo y la dedicación al resultado final. En el mundo de las redes sociales, a menudo vemos solo la parte bonita, la que se muestra al público. Pero detrás de cámaras en la vida real, las relaciones son mucho más complejas. Y es en esos momentos de honestidad, incluso cuando son un poco difíciles, donde realmente se construye la confianza y se fortalece la conexión. Quizás el error en cuestión fue algo tan trivial como que Anne llegaba un poco tarde a los ensayos, o que Kerem sentía que una determinada escena requería más intensidad de la que se estaba logrando. Sin conocer los detalles exactos podemos inferir que si Kerem optó por la vía directa, fue porque creía en la importancia de abordar la situación de manera clara y concisa para obtener el mejor resultado posible para la serie y, por ende, para su trabajo conjunto. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionó Anne? Siendo la profesional que es probable que haya escuchado atentamente, procesado la información y si sentía que el comentario era válido, haya intentado mejorar. O quizás si no estaba de acuerdo, haya podido expresar su punto de vista de manera argumentada, generando un diálogo productivo. El fin último en este tipo de situaciones es siempre la mejora, el crecimiento y el éxito del proyecto. En resumen, lo que podemos deducir del intrigante título es que Kerem Bürsin, en algún momento de su colaboración profesional con Anne Derzel, especialmente durante la grabación de Senkalkapm, comunicó algo que él consideraba un error.
La clave está en el directo y sin rodeos, lo que sugiere una comunicación franca y sin ambigüedades, un rasgo que, dependiendo de cómo se maneje, puede ser muy valioso para alcanzar la excelencia. Aunque no tengamos el detalle específico de cuál fue ese error o la conversación exacta, esta situación nos habla de la dinámica realista del trabajo en equipo, donde la honestidad, incluso cuando incomoda, puede ser un motor para el crecimiento y la mejora. La habilidad de Ande para recibir esta comunicación y la manera en que ambos manejaron estas interacciones son testimonio de su profesionalismo y de la conexión que forjaron. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad es que son una pareja que siempre da de qué hablar y sus dinámicas, tanto profesionales como personales, nos fascinan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la comunicación directa es siempre la mejor? ¿Cómo creen que reaccionó Hande? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha gustado el contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.